El ingeniero Ken Morilla, junto con el ingeniero Derch, son los que han trabajado y desarrollado lo que es la técnica de la siembra directa en el Paraguay. Yo diría que es el precursor del desarrollo de este trabajo en América. Consideramos que Paraguay es el país que mayor experiencia ha tenido en esta parte de conservación de los suelos. Por ello, creemos que las palabras del ingeniero Ken Morilla en esta ocasión son fundamentales, ya que él, junto a otros técnicos, han desarrollado lo que conocemos hoy como la siembra directa. Hoy en día, uno de nuestros mayores problemas son los suelos empobrecidos por su uso inadecuado que se han hecho a través del tiempo. Estamos, por ejemplo, actualmente en una comunidad donde la productividad de estos suelos ya no alcanzan a cubrir los costos de producción de los cultivos a que se dedican el pequeño productor. Específicamente, ¿por qué se ha llegado a esta situación? El origen de estos suelos son de origen de suelos de monte, por lo tanto la acumulación de nutrientes se ha hecho vía vegetal, a través de la descomposición de los restos de los vegetales de los montes que a través del tiempo fueron cayendo y depositándose en el suelo. Esa descomposición de ese material vegetal ha permitido la acumulación de nutrientes en los 15 o 20 o un poquito más de los nutrientes que inicialmente el agricultor se dedica a explotarlo a través de sus cultivos agrícolas. Sin embargo, cuando ocurre la introducción del pequeño productor, ¿cuál es el paso que hace? El primero es el desmonte, el destronque, o sea, la eliminación de la cobertura vegetal responsable de ese reciclaje permanente de nutrientes. Y al entrar con un modelo de producción de eliminar los troncos, de eliminar la cobertura natural existente, y entrando con un sistema de producción de remoción del suelo, donde inicialmente el productor entra con un carancho o un arado virá, luego posteriormente inclusive o desde el principio entra también con un arado de vertedera. ¿Qué hace? Es con su intención de obtener el máximo rendimiento. Pero ¿qué implica para el productor la remoción del suelo? Por un lado, el beneficio, que es el control de las malezas, a fin de que él realice un cultivo que tenga poca competencia con las otras especies. Entonces vamos a decir un cultivo limpio. Es el modelo que tiene. Por otro lado, la preparación de suelo con el arado lo que hace es airear ese suelo. ¿Qué hace o qué ocurre? El aire, en su efecto oxidante de la materia orgánica acumulada a través del tiempo, hace que esa materia responsable de la acumulación de nutrientes, que nosotros le llamamos humus o materia orgánica, se empieza a oxidar rápidamente y a liberar nutrientes, y entre ellos, por ejemplo, el nitrógeno, que hace que si un suelo arado inicialmente y se hace la siembra en un suelo nuevo, tenga un retorno muy rápido, o sea, en el sentido de que la planta crece debido a la disponibilidad de nutrientes. Sin embargo, el arado permanente, la limpieza permanente de ese suelo, hace que no haya reposición de nutrientes. Entonces el balance va siendo negativo. Por otro lado, nuestro clima hace que durante la preparación y después de la preparación de suelo, o sea, antes y después, se generan grandes precipitaciones porque se realizan en el mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Son periodos bastante lluviosos. Y justamente lo que ocurre es que en ese estado de liberación, de oxidación de la materia orgánica, comienza la precipitación, entonces facilita mucho el lavado. O sea, cuando sale el agua de la chacra, lleva consigo nutrientes. ¿Por qué? Porque los nutrientes son, la mayoría en el suelo, son hidrosolubles. ¿Qué significa? Se disuelven en el agua y el agua no queda en la chacra por la cantidad de precipitación,
sale fuera de la chacra, entonces llevan consigo nutrientes. El proceso de degradación conlleva cambios a su estado natural del suelo. Una vez habilitado tiene ciertas características, pero con el proceso de arado, el modelo que usamos nosotros, el pequeño productor, es el arado. Entonces, ¿qué dijimos? Que eso implica movimiento de este suelo, movimiento permanente. Eso hace que entre el oxígeno, oxide la materia orgánica, y eso implica pérdida. Por un lado, el aliado principal del pequeño productor, que es la materia orgánica. Él es encargado de retener los nutrientes y de retener agua en condiciones a ceder al cultivo que nosotros hacemos más adelante o que el pequeño productor hace. Por otro lado, este suelo removido ante la espera de una lluvia y estando así al descubierto, la cantidad de agua que cae, nosotros tenemos chaparrones, implican gotas de lluvia en alta velocidad. Eso genera un impacto muy fuerte en el suelo. Y aquí podemos ver, por ejemplo, un suelo que ha sido sometido a una lluvia. La dureza que se presenta en la parte superficial. ¿Qué eso hace? Que la lluvia, la segunda lluvia, la tercera lluvia que se genera, hace prácticamente que se vuelva impermeable el suelo. Fijémonos acá cómo hay una reacomodación del material del suelo. Entonces, cuando cae la lluvia acá, la siguiente llovizna o lluvias que caen, la infiltración se hace muy lenta. Entonces, ¿qué tenemos? La enorme dificultad de acumular agua para los cultivos ya establecidos. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que el pequeño productor usa generalmente un arado de vertedera de poca profundidad de remoción del suelo. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Que a los 12 o 14 centímetros empezamos a encontrar un endurecimiento de la capa del suelo. ¿Qué significa eso? Que tenemos un poco compactado. Y entonces, al tener compactado por la presión que ejerce el talón de arado, hace que tengamos que la cantidad de poros entre la superficie y hasta al área compactada es pequeña. Entonces no acumula mucha agua, porque por un lado tiene dificultad para infiltrar agua, por otro lado tiene una base dura casi impermeable. Nuestra capacidad de retención o acumulación de agua es mínima. Entonces es común ver cultivos de algodón, o como estamos viendo ahora, inclusive las plantas perennes, en un horario de 11:30, 12, las 2 de la tarde, están en un estado de estrés, o sea, entonces significa que hay mayor evaporación de agua de la capacidad de absorber que existe en el suelo. Miremos este pedazo de suelo a 10 o 12 centímetros. Los síntomas son suelos secos, que prácticamente no contiene agua, no es un suelo húmedo. Entonces es difícil que la planta tenga la posibilidad de sobrevivir o tener alta productividad. Recién, como en este caso, vamos a ver si a casi más o menos 18 centímetros estamos encontrando humedad. Pero si tenemos una capa compactada debido al talón de arado, las raíces no crecen a esa profundidad a fin de aprovechar el agua. O si pasan pequeña cantidad de raíces, y esta temperatura y este viento seco que tenemos hace que la planta pierda mayor cantidad de agua que su capacidad de ir reponiendo el agua del suelo.